Doctor, ay, Sí, dime. perdón. Eh, no, va a ser muy rápido. La lesión del putamen y el caudado, o el caudado da la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? No. Las lesiones de caudado y putamen se relacionan con la presencia de coreas. ¿Ok? La alteración de las conexiones entre sustancia negra y núcleo del cuerpo estriado, o sea, caudado y putamen, generalmente nos dan enfermedad de Parkinson o parkinsonismo. Habíamos hecho diferenciaciones claras con respecto a estas patologías. El neoestriado, si nosotros afectamos sus conexiones o los núcleos, me van a dar coreas. Si yo afecto sustancia negra, o tengo parkinsonismo o tengo enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Está bien, doctor, gracias. Muy bien. Bien, vamos a continuar con algunos aspectos importantes sobre irrigación del sistema nervioso. Ya vimos las principales arterias que integran el sistema vértebro-basilar y los sistemas carotídeos. Y hablamos de las arterias comunicantes que unen a esos sistemas. Bien, vamos a hablar ahora de algunas causas de problemas vasculares. Una de ellas es la presencia de dilataciones en la pared de algún vaso. Cuando la pared del vaso se altera por muchas enfermedades, ¿sí? Hay muchísimas enfermedades de la colágena, ¿sí? Que llegan a alterar paredes vasculares. Y entonces se genera estos pequeños sacos que reciben el nombre de aneurismas. Una enfermedad, por ejemplo, es la enfermedad de Kawasaki, ¿sí? En la que en un momento determinado me va a afectar estas paredes vasculares en cualquier región del cuerpo. Bien. Muchas personas tienen aneurismas o tenemos y no nos damos cuenta hasta que se rompe. Una alteración sumamente frecuente es esto: malformaciones arteriovenosas. ¿Ok? Ahí donde se unen las arterias, los capilares arteriales para convertirse en venas, no lo hacen en la forma correcta y entonces tenemos malformaciones arteriovenosas que pueden ser foco de también muchas patologías por procesos compresivos, si esto modifica la estructura de los elementos cercanos, o por supuesto si se rompen. Algún otro problema que podemos tener es esto, ¿sí? Habíamos dicho que al paso de los años, el colesterol, ¿no?, y los triglicéridos empiezan a hacer que las paredes de los vasos en su interior aparezcan placas se llaman ateroma, ¿sí? Placas de ateroma, desechos ahí. La sangre viaja siempre de un vaso de gran calibre a un vaso de menor calibre en los sistemas arteriales. Y al viajar, si aquí tengo una serie de desechos que están formando una placa de ateroma, la fuerza de la sangre
hace que a esta estructura le aparezca una cola. Vean aquí, una cola, siempre. Porque la sangre está viajando, está empujando este material. A veces se desprenden de estas placas de ateroma pequeñas regiones, porciones, y viajan, por supuesto, hasta que llegan a un vaso pequeño y lo ocluyen. Y entonces tenemos el término de embolia. Es un émbolo. Ocluye el vaso. Por supuesto, si no hay ningún sistema anastomótico relacionado con esto, todo el territorio de este vaso va a quedar sin irrigación y entonces se genera un área de isquemia. Falta de nutrientes, falta de oxígeno, ¿sí? Y pues las neuronas van a empezar a tener problemas, morirse, conducir mal o dejar de conducir. Lo importante es que recuerden, si algo viaja y se queda atrapado en un vaso de menor calibre, a eso se le llama émbolo y a la enfermedad embolia. En cambio, si ven este vaso y paulatinamente se sigue llenando de negro, la placa de ateroma crece y llega un momento en que ocluye el vaso in situ, en el mismo lugar, entonces hablamos de trombosis. ¿Ok? Entonces, en una viajó y llegó un momento en que ya no pudo pasar por el vaso. Tenemos embolia. Hay muchos casos, ¿verdad? Muchos ejemplos. Ustedes van a aplicar una inyección, una ampolleta, y no le sacan el aire a la jeringa, o están poniendo un suero y lo dejan ahí, no tienen cuidado con el aire que se queda en las tuberías y pasa a la sangre. Y entonces me genera embolias gaseosas. O es muy frecuente en todos estos tratamientos de liposucción, ¿sí? En que al estar haciendo los procedimientos, la grasa penetra a nivel abdominal, penetra vasos y se va al cerebro, ¿verdad? Y produce una embolia grasa, pues, ¿sí? Entonces, hay muchos tipos de embolia, dependiendo de las causas. Bien, esos son algunos ejemplos que pueden afectar mis sistemas vasculares. Aquí ven ustedes algunos dibujos del néter, ¿verdad? En donde yo veo, por ejemplo, aquí, ¿sí? Vean el seno cavernoso. Aquí está en azul. ¿Sí? Y entonces crece, ¿sí? O alguna rama de la carótida interna, ¿sí? Se altera totalmente su estructura y me genera un aneurisma. Por supuesto, cada uno de estas dilataciones vasculares, vean aquí, a nivel de el puente, ¿verdad? La fosa interpeduncular, por ejemplo, ¿sí? Aquí, vean, dice, es un aneurisma en la bifurcación de la arteria basilar. Y vean cómo comprime paulatinamente, pues sobre todo la región mesencefálica, parte de la pontina. Y entonces el paciente va a empezar a dar sintomatología.
¿ok? Entonces, un aneurisma cuando crece depende de la zona donde se localiza. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un aneurisma pegado al sistema límbico, bueno, yo no me doy cuenta porque están comprimiendo ciertas partes de mi límbico y entonces puedo tener toda una serie de actitudes, formas de actuar, de pensar, ¿verdad? Que es el resultado de la estimulación de esas áreas corticales. ¿Sí? Por ejemplo, ok, yo me comunico con Dios, yo me comunico con gente del inframundo, y no está loca la persona, no es psiquiátrica como todo médico al verlos y al escucharlos y no creerles, pues vamos con el psiquiatra. No, puede ser un aneurisma que está afectando ciertas áreas del comportamiento que ya vimos. Hay aneurismas que comprimen nervios y entonces tenemos parálisis o tenemos trastornos de la sensibilidad. Y hay infinidad de ejemplos, ¿sí?, de aneurismas en muchas regiones del sistema nervioso. Estos son algunos de ellos para que ustedes se den cuenta. Pero, Doctor, una pregunta, sí, perdón que lo interrumpa. O sea, por ejemplo, si, no sé, un paciente tiene una parestesia en una parte específica de, no sé, la pierna, por ejemplo, ¿puede ser un aneurisma comprimiendo un nervio? ¿O cómo? eh, en este caso tendríamos que checar, si tú estás hablando de pierna, básicamente estás hablando de plexo lumbar, Sí. ¿ok? Y tendríamos que ver si realmente hay por ahí un aneurisma o realmente hay un proceso compresivo por otras causas. Pero sí, un aneurisma en la región lumbar por alguna arteria medular que esté comprimiendo cierta raíz, sí me puede generar esa sintomatología, ¿sí? Lo más frecuente ya quedamos que es pues el síndrome canal estrecho, el problema de herniación de discos, que es la patología más frecuente. Pero si yo no encuentro esto y sigue la sintomatología, pues voy a seguir buscando, ¿ok? Si sospecho que es un problema de tipo vascular. ¿Y los aneurismas tienen una incidencia más a cierta edad o puede ser a cualquier edad? Un aneurisma puede tenerlo ustedes desde la infancia y darles problemas ya en una edad tardía, ¿ok? Sobre todo lo que les mencionaba, las alteraciones arteriovenosas son sumamente frecuentes. Hay aneurismas que crecen muy rápido, que se desarrollan muy rápido y se llegan a romper, ¿sí? Hay otros que están ahí, ¿de acuerdo? Recuerden que las patologías cerebrales generalmente están dadas por masas ocupativas que pueden ser de muchos tipos, tumores, aneurismas, ¿sí?, por traumatismos, fracturas, ¿sí?, por infecciones, con toda la variedad de organismos, desde virus, bacterias, etc. Entonces, todo paciente que empieza a tener problemas neurológicos, pues entran en un protocolo de estudio, ¿sí?, en base a la sintomatología que están presentando, en base a su edad, ¿sí? Y pues ya el especialista es el que se encarga de ver qué estudios son procedentes. ¿De acuerdo? Otro problema serio que, que debemos recordar no es tanto el compresivo, sino las rupturas, las hemorragias. Habíamos platicado de enfermedad vascular cerebral, ¿sí? Una muy frecuente, habíamos dicho que
son las arterias lenticuloestriadas que salen aquí de la cerebral media y que irrigan pues el estriado y la cápsula interna. Estas arterias se rompen en forma importante en el paciente hipertenso. Ya la mayor parte de la enfermedad vascular cerebral del paciente hipertenso que presenta una crisis hipertensiva es por lesión de lentículo estriadas. Pero hay muchas causas de traumatismos. Por ejemplo, las hemorragias. ¿Sí? Hay hemorragias extradurales, subdurales. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a determinar cuando una hemorragia es extradural o subdural. Recuerden que una de las arterias importantes que está entre el cráneo y la dura madre es la arteria meningea media. Y ella, por traumatismos, ¿no? Un knockout en el box o una pelota en cualquier deporte que pegue en la región temporal, puede ocasionar ruptura de alguno de sus vasos y generarme una hemorragia extradural que rápidamente, si es muy grande, comprime el cerebro y el paciente pues empieza a pues, perder su estado de conciencia. No sabe dónde está, no sabe que lo acaban de noquear, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, entra en un protocolo de estudio. En los bebés es sumamente frecuente la hemorragia subventricular, ¿sí? Durante el trabajo de parto, etcétera, y nos puede generar también problemas serios vasculares. Se rompen las arterias que están por fuera de las paredes de las cavidades ventriculares, por eso se llama hemorragia subventricular. Y entonces aquí ven algunas de ellas, algunos ejemplos de hemorragias, por ejemplo, dentro de las cavidades ventriculares. ¿Sí? Hay rupturas, vean lóbulo temporal, aquí estamos viendo en el ventrículo lateral que pasa al tercer ventrículo, a nivel de cerebelo. Entonces la enfermedad vascular cerebral pues es muy amplia y va a depender de infinidad de causas. Ahora, lo que comentaban hace un rato, por ejemplo, yo tengo aquí la carótida interna, acuérdense de la carótida interna. Una de las ramas que da es la arteria oftálmica y ella da la arteria central de la retina. Bueno, ustedes están viendo aquí cómo este aneurisma comprime parte del nervio óptico o la región lateral del quiasma. Y entonces cuando veamos vías visuales, vamos a ver si yo afecto las fibras de la región nasal o las fibras de la región temporal de la vía visual, qué alteraciones campimétricas voy a tener. El paciente empieza a tener problemas en la visión, en sus campos. ¿Ok? Doctor, una pregunta. Sí. Por ejemplo, para diagnosticar un aneurisma o así, cuando se empieza a crecer o cuando apenas se presenta sintomatología o solamente se diagnostica cuando los síntomas ya son muy avanzados. No, depende del paciente y del médico. O sea, depende de si el paciente va porque tiene algún trastorno sensitivo, sensorial, motor, y lo llevamos al médico, ¿no? Hay pacientes que tienen sintomatología y nunca se les lleva, ¿sí? Y claro, llega un momento en que ese aneurisma crece tanto o comprime tanto o se rompe y pues ya llega en un estado de urgencia. Entonces, lo ideal es que cuando haya alguna anormalidad de la función neural, pues hay que ponerle atención y tratar de llevarlos a los pacientes para que entren a protocolos de estudio. En la actualidad con COVID, aunque ustedes no lo crean, hay infinidad de pacientes que no van a hospitales.
Y entonces la enfermedad pues sigue avanzando, ¿ok? Por ese miedo de que voy al hospital y me voy a contagiar y me voy a morir. La verdad es que, vamos, hay hospitales en los cuales llevaban excelentes controles de pacientes hipertensos, diabéticos, iban cada mes, se les daba sus medicamentos, etcétera. Viene el COVID, viene el desabasto de medicamentos y pues muchos de estos pacientes se descontrolan. Y la verdad es que la población en todas las unidades clínicas, sobre todo personas adultas, pues, están no controlados. Se han descontrolado por esa falta de continuidad en los tratamientos. Mucho paciente diabético presenta catarata metabólica, hay que hacer trasplante de córnea, perdón, de cristalino, y pues por los miedos ya no siguieron su procedimiento, ya no van al hospital y pues esa catarata ha seguido avanzando. Y así podemos hablar de infinidad de situaciones, ¿ok? Entonces la idea es que les llega un paciente con una alteración neurológica, pues hay que someterlo a un protocolo de estudios, una buena historia clínica, tratar de determinar qué es lo que tiene y cuáles son las posibles causas. Ya ustedes van a llevar neurología, oftalmología y otras materias que pues ya al juntarlas todas van a estar capacitados para hacer diagnósticos de este tipo de pacientes. ¿Ok? Esto nada más es ahí un ejemplo de qué patologías se pueden llegar a presentar. Hay infinidad, como ustedes no tienen idea. Bien, entre los aspectos relevantes de la irrigación que ustedes no pueden olvidar son los siguientes. Vean aquí en esta imagen, ven el territorio de la cerebral media. ¿La ven? Y observen que no llega hasta los bordes. Las arterias no llegan hasta los bordes de la cara dorsolateral. ¿Quién irriga estos bordes? Ah, pues las arterias de la cara medial. Y si ustedes recuerdan, en la cara medial, yo les había dicho, los 2/3 anteriores, por así decirlo, ¿verdad? 2/3 anteriores de la cara medial de los hemisferios cerebrales, cerebral anterior. ¿Ok? Vean, la región temporal, parte de la región temporal medial y occipital, pues la cerebral posterior. Entonces, si lo vemos aquí, esta es la cara dorsolateral. Y entonces en azul tengo el territorio de la cerebral media, en verde de la cerebral anterior y en rojo de la cerebral posterior. Y entonces en estas zonas es donde ocurre la anastomosis de todas estas ramitas que ven ustedes aquí, se anastomosan con ramas que vienen de las otras arterias. ¿Queda claro? Estos sistemas anastomóticos son excelentes porque cualquier fallo en cualquier arteria, una trombosis, una embolia, no pasa nada. Quizás una microzona de isquemia o de infarto, ¿sí? Unas cuantas neuronas se mueren, pero no pasa nada. Seguimos nuestra vida. ¿Ok? Claro, cuando esto afecta a grandes arterias, pues sí vamos a tener problemas. Entonces aquí sí veo en este corte coronal, en este sitio son las anastomosis entre cerebral anterior y cerebral media. Y en este sitio del lóbulo temporal, las anastomosis entre cerebral media y cerebral anterior. ¿Ok? Y esto me refuerza un poco si yo estoy en las áreas homestésicas o en el área motora principal, la extremidad inferior siempre está inervada por la extremidad inferior, por la cerebral anterior.
y el resto del cuerpo por la cerebral media, hablando del área 312 o del área 4. Aquí ven ustedes en la cerebral media, pues las principales arterias, acuérdense, orbitofrontal, arteria prerolándica, la arteria central o rolándica, la arteria postcentral o parietal ascendente, ¿sí? ¿Ok? Postcentral, ¿sí? Y las arterias, vean aquí, parietales anteriores y posteriores. ¿Ok? Y hacia abajo, hacia el lóbulo temporal, ven aquí la angular, en el giro angular, la arteria temporal posterior, la arteria temporal media y las arterias temporales anteriores. Acuérdense de una arteria que se llama arteria temporopolar, así como hay una frontopolar. Bueno, estas arterias, ¿qué van a hacer? Pues irrigar las diferentes áreas de la cara dorso-lateral. ¿Ok? Si yo ahora volteo el cerebro, veo la cara medial y entonces veo muy bien aquí la cerebral anterior. Recuerden que la cerebral anterior se mete en la cisura interhemisférica y luego va a viajar rodeando al cuerpo calloso, en lo que es el surco del cuerpo calloso. ¿Ok? Y me da una rama que sube hacia el surco del cíngulo. ¿Sí? Entonces aquí esta arteria se divide en dos grandes arterias. Y claro, estas me van dando diferentes ramitas para las diferentes regiones de la cara medial. Abajo veo el territorio de la cerebral posterior en rojo. Aquí la veo y veo pues sus ramas temporales, ¿sí? Y por último su rama parieto-occipital y su rama calcarina. Entonces estos son los territorios. Y recuerden que la arteria cerebral anterior me daba una arteria pericallosa anterior que se anastomosaba con la pericallosa posterior de la cerebral posterior. Entonces, tengo sistemas anastomóticos en la cara medial entre la cerebral anterior y la cerebral posterior. Aquí ven ustedes parte del polígono de Willis, vean la arteria carótida interna, veo la comunicante posterior y veo la arteria cerebral posterior. De aquí estaba el mesencéfalo, aquí llegaba el tronco basilar, entonces sale la cerebral posterior. Se anastomosa el sistema carotidio con la cerebral posterior. ¿Ok? Recuerden que el polígono de Willis va rodeando el quiasma, el tallo de la hipófisis y los cuerpos mamilares. Esas estructuras del piso del tercer ventrículo en sus alrededores o periferia es donde está el círculo arterial cerebral o polígono de Willis. ¿Ok? Y entonces veo aquí la cerebral posterior cómo me irriga en forma importante la cara basal del lóbulo temporal y del lóbulo occipital. ¿Ok? Por supuesto, también veo aquí en zona punteada cómo la cerebral media pasa entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Y es aquí donde me da las ramas lentículo estriadas. Y entonces aquí lo vemos. ¿Sí? Aquí veo mi arteria carótida interna, cómo se dirige al lóbulo de la ínsula y luego sus ramas salen, se dividen en dos grandes ramas, superior e inferior, dos troncos, y me da las ramas para el lóbulo temporal y me da las ramas para el lóbulo frontal y parietal, hacia arriba.
antes de que se bifurque, vean aquí, me da origen a las arterias lentículo estriadas. Los neurocirujanos, generalmente los neurocirujanos y los anatomistas que hacen estudios de esto para neurocirujanos, ¿sí?, clasifican a la mayor parte de las arterias en segmentos, lo que no está en sus libros de texto. Cada arteria se divide en diferentes segmentos. Por ejemplo, aquí veo la cerebral media y vean el segmento M1, M2, M3 y los segmentos M4 cuando salen de la cisura lateral. Y entonces se estudian las ramas de cada uno de los segmentos. Al final de la clase de hoy les voy a mostrar cómo es que se maneja esto, ¿ok? Pero esto es nada más para que ustedes tengan ese concepto, ¿sí? Y ya. Claro, si se vuelven neurocirujanos, pues se tendrán que aprender las arterias de esa manera. Roton padre, Roton hijo, ¿sí? Son dos anatomistas, investigadores en Estados Unidos que pues tienen a su disposición muchos cadáveres, muchísimos, ¿sí? Y tienen excelentes equipos, microscopios. Y entonces desde hace años ellos dicen, bueno, ahora vamos a trabajar la arteria coroidea anterior y vamos a disecar 100 cadáveres. En 100 cadáveres voy a disecar la cerebral anterior. Y entonces lo hacen y redactan, toman fotografías, hacen un buen artículo de muchas páginas y pues van dando nombres a todas las arterias que van encontrando. Después de hacer un estudio comparativo en X número de cadáveres. Pero son muchos. Y entonces los trabajos de Roton son clásicos y todo el que quiere estudiar para neurocirujano tiene que ponerse a estudiar, a leer, a traducir todos los artículos de estas personas. Pero ya es una irrigación sumamente fina. De hecho, ellos, aparte de sacar muchos artículos de cada arteria, también han hecho libros. Si puedo, luego les mando algún ejemplo. Un artículo de alguna arteria o vena y para que vean los trabajos que ellos realizan y lo que realmente debe estudiar un neurocirujano. El nivel de complejidad con que tiene que estudiar cada uno de estos vasos. ¿Ok? Si ustedes ven este esquema, ya también lo vimos. ¿Sí? Dice irrigación de la cápsula interna y estructuras adyacentes. Entonces yo veo aquí. Y es un ejemplo de cómo las arterias irrigan las diferentes estructuras. Vean, esta es la cabeza del núcleo caudado, nada más la cabeza. Es un corte que está pasando a nivel de cabeza del núcleo caudado. Por supuesto, cuando va dando vueltas, son diferentes arterias que van irrigando las diferentes partes del núcleo caudado. Váyanse a su apunte de irrigación y vean núcleo caudado y entonces van a ver que hay arterias que irrigan la cabeza, el cuerpo, la cola, etcétera. ¿Ok? Dependiendo de por dónde va pasando la estructura, son las arterias que lo irrigan. En este caso es un corte coronal. Sin embargo, yo veo aquí que, por ejemplo, la cabeza del núcleo caudado está irrigado por arterias estriadas mediales y por parte de las arterias lentículo estriadas, una pequeña porción. Sin embargo, el globo pálido y el putamen están muy irrigados por las lentículo estriadas. ¿Ok?
lentículo estriadas. Vean el tálamo, las arterias tálamo perforantes, ¿sí? ¿Ok? Veo aquí las tálamo-geniculadas. Las tálamo-geniculadas, recuerden ustedes que eran ramas de la cerebral posterior. ¿Ok? Las coroideas posteriores mediales en la cara medial, acuérdense que es una rama también de la cerebral posterior que va a irrigar los plexos coroideos del tercer ventrículo y pues me irriga la región medial del tálamo, generalmente el núcleo dorsomedial o los núcleos reticulares de la línea media. Si llámese tálamo, puedo decir qué estructuras va irrigando cada una de estas arterias. ¿Ok? Y si las recordamos en este esquema, vean, yo veo arterias lentículo-estriadas que están muy pegaditas a la cápsula interna, que llegan al núcleo caudado. Y veo arterias que están muy laterales, por ejemplo, en putamen, o alguna que pasa por globo pálido. Entonces, depende de la arteria que se rompa, la sintomatología que va a presentar el paciente. ¿Ok? Si es una arteria que me está irrigando en la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna, pues tengo gran cantidad de síntomas motores. Y son las que más se lesionan, las mediales. ¿Ok? Y entonces me afectan esta zona que está aquí y esta zona del brazo posterior. ¿Qué tiene el paciente? Parálisis de todas las estructuras que están inervadas por el fascículo córtico nuclear. Pues ya no le llega la información a los núcleos del tallo y los núcleos del tallo ya no mueven los músculos que deben mover. O la extremidad, las extremidades y tronco, ¿verdad?, del cuerpo. Recuerden que el córtico espinal se cruza a nivel de bulbo. Entonces, si esas fibras que se cruzan ya no conducen nada, entonces tengo una hemiplegia del lado contrario. Entonces, esta es la sintomatología más frecuente en lesiones de lentículo estriadas en pacientes con crisis hipertensivas. ¿Ok? Aquí ven la arteria cerebral anterior y aquí la cerebral media que da las ramas frontales y parietales. Y vean ustedes cómo aquí se van a unir en cualquiera de estas regiones. Entonces aquí se genera una anastomosis. ¿Ok? Pero la cerebral anterior empieza a dar ramas colaterales al límbico, al pie, a la pierna, a la cadera, ¿sí? Y ya aquí, pues el cerebral medio, le corresponden todas estas zonas. Entonces, como están anastomosadas, si hay una trombosis en cualquier lado, pues la alteración realmente vascular es mínima porque se obstruye de un lado, ¿sí? Se obstruye aquí, pero pues la sangre llega hasta acá y llega hasta acá y es un punto pequeño en la zona de trombosis donde está el problema. Estos son ejemplos de arteriografías, ¿ok? Aquí ustedes ven la carótida interna de un lado, ven la carótida interna del otro lado, ¿sí? Y aquí ven la arteria vertebral de un lado y ven la otra arteria vertebral hipoplásica. Esta malformación es sumamente frecuente en nosotros. Algunos de nosotros tenemos una vertebral delgadita y una vertebral muy grande, a veces mayor del tamaño que debería estar. Y ven, aquí se unen y al unirse forman el tronco basilar.
que al llegar a la fosa interpeduncular se divide en cerebral posterior de un lado y cerebral posterior del otro lado. ¿Ok? Aquí veo la carótida interna y entonces veo aquí cómo se divide en cerebral media y cerebral anterior. Entonces, esto que ven ustedes aquí en la parte central es el polígono de Willis o círculo arterial cerebral. ¿Ok? Y entonces, este es el círculo cerebral anterior. Observen, estas arterias que están aquí, vean, carótida interna, ¿sí? Me da una cerebral media y una cerebral anterior. Aquí las dos cerebrales se unen por 3, comunicante anterior. Y aquí las carótidas se unen por 7. Carótida interna con cerebral posterior, carótida interna con cerebral posterior. Y entonces todas estas arterias, cerebral anterior, cerebral media, comunicante posterior, comunicante anterior, dan origen a infinidad de vasos perforantes, ¿ok? Que generalmente se dividen en grupos, anterolateral, posterolateral, ¿sí? ¿Ok? Anteromedial, vean, anteromedial está cerca de la línea media, anterolateral está lejos de la línea media. También tengo un grupo posteromedial y un grupo posterolateral que comprende algunas ramas de la cerebral posterior. ¿Ok? Entonces, este polígono de Willis no son vasos, nada más tuberías que están alrededor de las estructuras del piso del tercer ventrículo. No, dan infinidad de arterias perforantes que van a entrar al cerebro y van a irrigar las partes centrales. ¿Ok? Y entonces en sus libros, en sus artículos, en sus apuntes pueden encontrar también que irrigan cada uno de estos grupos perforantes del polígono de Willis. En una resonancia, vean aquí se ve muy bien. Sí, claro, ya tienen experiencia y han visto muchas. Pues en una resonancia pueden ver los sistemas vasculares. Por ejemplo, aquí ven muy bien la cerebral anterior de un lado y la cerebral anterior del otro lado. Veo la cerebral media. ¿Ok? ¿Sí? Observan aquí parte de la cerebral posterior que va rodeando al mesencéfalo. Esto es mesencéfalo. Aquí vemos algunas estructuras como el núcleo rojo. ¿Sí? Entonces, aquí veo la cerebral posterior. Y entonces tengo que ver aquí la comunicante posterior, que va de carótida interna a cerebral posterior. Entonces, en una resonancia podemos ver la integridad de estas arterias, dependiendo de los cortes, ¿ok? O en su defecto, pues hacer uso de estudios arteriográficos. Bien. Esto lo pueden consultar en sus libros y en muchos lados. Hay muchos ejemplos de resonancias con irrigación de las diferentes regiones cerebrales. Otro aspecto importante que debemos recordar es este. Esto que ven ustedes aquí es la arteria laberíntica o auditiva interna, que se acuerdan que entró por el conducto auditivo interno junto con el nervio vestíbulo coclear y el nervio facial. ¿Ok? Vean cómo sigue a las ramas del nervio vestíbulo coclear. Y esta arteria se divide en diferentes ramas que van a irrigar utrículo, sáculo, ampollas de los conductos semicirculares y al órgano de Corti. ¿Ok?
Esta es la arteria auditiva o laberíntica. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué sale de la cerebelar anteroinferior? Si habíamos dicho que sale del tronco basilar. Bueno, en X porcentaje de la población, de las personas, la arteria laberíntica es rama de la cerebelar anteroinferior. ¿Ok? Entonces, lo que estudiamos en clase es lo más frecuente, pero aquí está un ejemplo de que esta arteria puede salir, la arteria laberíntica, de otra arteria y no del tronco basilar. ¿Ok? Entonces, los neurocirujanos lo que hacen es estudiar los porcentajes de variación de el origen de las diferentes arterias, porque no siempre nacen en donde dice néter o en lo que vimos en clase. ¿Queda claro? ¿Sí? En X porcentaje de la población pueden salir de otras arterias. En el porcentaje mayor es como lo hemos visto en la clase anterior. Observen aquí esto. Esto es la dura madre. Se ha cortado el cráneo. Aquí ven corte de cráneo. Bueno, y veo esta arteria. Esta arteria es la arteria meningea media. Otra arteria que es importante de recordar, porque cualquier traumatismo en la escala lateral del cráneo se cayó y se golpeó en el cráneo. ¿Sí? Estaban jugando frontón y le pegaron al cráneo. Le dieron un knockout y le pegaron en la región temporal. Bueno, cualquier traumatismo importante, intenso en esa zona, puede hacer que ramas de esta arteria se rompan. Y entonces me van a dar un hematoma extradural. ¿Ok? Bien, ¿por qué les cuento esto? Porque si se cae nuestro hijo, ¿sí?, sobre todo las mamás, inmediatamente corren al hospital porque necesitan una radiografía a ver si no le pasó algo al chico. Y si no le tomamos una radiografía, se enoja. Y si la tomamos, pues lo estamos radiando. Entonces, lo ideal es que ustedes aprendan a manejar estas situaciones, platicar con los pacientes, explorar al bebé, al chico, ¿sí? Y la principal medida que se debe tomar es observación. Hay que mantenerlo en observación. Si son papás en casa, vigilarlo 2, 3 horas. Tiempo suficiente para ver si no entra en somnolencia, si no presenta convulsiones, vértigo, vómito, algún dato neurológico que me indique que realmente sí hay un problema. Y entonces, pues sí, hay que llevarlo a que le tomen placas, ¿sí?, y someterlo a un protocolo. Esto ocurre en un porcentaje mínimo de los niños que tienen caídas normales, como todos, ¿ok? Claro, se cayó de un primer piso, se cayó, no, pues sí. De todas maneras, yo puedo agarrar y decir, lo mantuve en observación, etcétera. Lo primero que me va a decir el médico, ¿y por qué me lo trae hasta ahora si se cayó ayer? O sea, de todas maneras, si lo llevo en ese momento o si lo llevo después, como médicos reaccionamos de X manera, ¿no? Y muchos pues terminan regañándonos porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Bueno, tenemos que explicarles por qué no lo llevamos, porque lo sometimos a observación. Pero los papás que no saben, ellos corren al hospital y exigen que se les tome placas y que vean que no tiene ningún daño. ¿Ok?
ya aprenderán muchas más cosas cuando lleven neurología o pediatría en traumatismos. Ok, si yo veo por dentro el cráneo, todos los cráneos tienen aquí las impresiones de las ramas de la arteria meningea media. ¿Ok? Muchas cefaleas son dadas por meningea media. ¿Ok? Son cefaleas vasculares. Entonces también es otra patología que puede relacionarse con esa arteria. El otro aspecto que es importante que ustedes recuerden es este. Esta imagen que ven aquí es médula oblonga, bulbo. ¿Sí? Y entonces aquí yo veo, fíjense, en su surco medio anterior se formó esta arteria, que si ustedes recuerdan, es la arteria espinal anterior. Arteria espinal anterior. ¿Ok? Se unió de un lado y de otro lado y forman la arteria espinal anterior, que muchos le llaman descendente. Claro, esa arteria desciende unos cuantos segmentos y necesita las afluentes de los vasos de la médula espinal para continuar descendiendo. Esto ocurre durante el desarrollo embrionario. Bueno, quedamos que la arteria espinal anterior da ramas vulvares y una de sus ramas vulvares la vemos aquí. Es una rama perforante en la línea media y va irrigando pirámide, va irrigando lemnisco medial, fascículo longitudinal dorsal y llega hasta el núcleo del hipogloso. Ese es su territorio. Entonces, si lo ven de este lado, estas líneas están marcando el territorio de la arteria espinal anterior, territorio vascular. Si por X situación esta arteria se trombosara, voy a tener un síndrome relacionado a un problema vascular de la rama que va a irrigar la región medial de médula oblonga. Si yo veo esto, aquí esta región de bulbo, desde la cara anterior a la posterior, corresponde a ramas perforantes de la arteria vertebral. Esta es la arteria vertebral, que recuerden va ascendiendo por bulbo y se dirige al agujero ciego, pero va pegada a la pared anterolateral del bulbo. Bueno, se pega ahí en la región de la médula, de la oliva vulvar, y da sus ramas perforantes. Entonces, me va a irrigar la mayor parte de la oliva vulvar y estructuras cercanas. Luego vean el territorio de la arteria cerebelar posteroinferior. ¿Ok? Me irriga esta región de médula oblonga. Y luego tengo esta arteria, la arteria cerebelar anteroinferior. En su trayecto al cerebelo me da ramas para la médula oblonga. La idea es que recuerden cada arteria del cerebro en la región donde se pegue a ese cerebro me va a dar ramas, ¿ok? Perforantes que me van a irrigar diferentes zonas de esa estructura. Entonces hay infinidad de síndromes vasculares por trombosis de estas ramas, ¿ok? Por eso les digo que todo paciente con signos neurológicos debe someterse a un protocolo para descautar causas del por qué está ahí. Observen aquí, esto es puente, y vean el tronco basilar, y vean que da origen a infinidad de arterias pontinas, que pues ya los neurocirujanos les llaman paramedianas, circunferenciales cortas, circunferenciales largas. No es necesario que se lo aprendan. Nada más que recuerden que cada ramita que sale del tronco basilar tiene un territorio de
irrigación. Entonces, muchas veces el neurólogo, que sí sabe también, ¿verdad?, cuando llegan y presentan signos y síntomas relacionados con una región de bulbo o de puente, pues inmediatamente ya les dicen, oiga, puede tener esto. ¿Sí? Obsérvenlo aquí. Por ejemplo, aquí veo el tronco basilar y veo la arteria cerebral posterior. Y lo mismo me va a dar una serie de ramas perforantes. Y entonces, como ejemplo nada más, si yo afecto estas ramas que irrigan sustancia negra, núcleo rojo, emergencia del 3 en el mesencéfalo, el neurólogo les dirá, pues esto corresponde a un síndrome de Weber. Entonces ustedes buscan en internet síndrome de Weber con W y B grande, ¿sí? O un síndrome de Benedict. Entonces lo buscan Benedict, ¿sí? O un síndrome de von Monacop en las regiones posteriores. Von con B chica, von Monacop. Bueno, esos son 3 ejemplos de síndromes por problemas vasculares a nivel del mesencéfalo. ¿Queda claro? Y entonces, dependiendo de los territorios de irrigación, van a encontrar infinidad de síndromes. Disculpe, doctor. Sí. Que me interrumpa. Entonces, de Weber, digo nada más para buscarlos más tarde, de Weber, de Benedict, Sí. y el último, ¿cuál era? De Von, ¿qué, von perdón? Monacop. Son síndromes de mesencéfalo. Búsquenlo y vean qué sintomatología se presenta. Como ejemplo, podemos hablar de bulbo o de puente, pero vamos, ya era para terminar irrigación. Busquen eso. Para que vean, yo les había dicho, el neurólogo tiene que aprenderse infinidad de síndromes, porque es uno de los primeros que vamos a visitar si hay datos neurológicos. ¿Ok? El neurólogo, el neuropediatra, etcétera. Y en base a eso, pues ya nos canalizaríamos a donde debemos. Lo mismo pasa con el otro aspecto que habíamos mencionado. Llega una persona y dice, es que yo hablo con Dios. Es sumamente frecuente. ¿Y qué hacemos? Pues lo mandamos con el psiquiátrico y le hablamos a los policías porque con suerte nos agrede. Y no está psiquiátrico o psiquiátrica. Tiene un aneurisma, tiene un tumor. Y lo que tendrían que hacer es revisar el neurólogo, entrar a un protocolo y determinar si es un problema de estructural o funcional. ¿Sí? Hasta hace muchos años no había esa subespecialidad de neuropsiquiatría. En la actualidad ya lo hay. Entonces ya hay neurólogos que hacen psiquiatría o al revés, psiquiatras que hacen neurología. Entonces están mucho más capacitados, ¿no? Si yo veo que alguien tiene alteraciones del comportamiento, pues lo voy a llevar con un neuropsiquiatra. Porque él sí me va a poder determinar si es un problema estructural, de estructura, neurológico, o es un problema funcional, ¿sí? O disfuncional psiquiátrico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahí vamos a dejar lo que es el sistema arterial. Y vamos a platicar un poquito del sistema venoso. Venoso. ¿Ok? Y entonces empezamos con la cara dorsolateral. Recuerden ustedes que para el drenaje venoso, nosotros utilizamos un sistema de drenaje que son los senos durales. ¿Ok?
Entonces el circuito, como lo vimos en la primera clase que hablamos de irrigación, es: yo, corazón, mando una gran arteria aorta para que impulse la sangre a todo el cuerpo, entre ellas a el sistema vértebro-basilar y el sistema o los sistemas carotídeos que van al sistema nervioso central. Estas arterias se van a ir capilarizando o haciéndose cada vez más delgadas hasta llegar a capilares arteriales. Una vez que estamos en capilares arteriales, pues estamos a nivel de las neuronas, ¿sí? Y entonces les damos oxígeno, les damos nutrientes, ¿sí? Y inmediatamente me convierto en capilar venoso para que yo reciba todos los desechos, CO2 y demás sustancias que son desechos, para llevarlos a los pulmones y purificarlos, a los riñones, a todo, ¿no? Entonces paso de capilares arteriales a capilares venosos. Los capilares venosos van a empezar a aumentar de volumen y entonces se convierten en vénulas, se unen y forman vénulas. Y luego estas vénulas en venas de pequeño calibre, de mediano calibre y de gran calibre. Y entonces por eso ustedes ven en esta imagen que aquí empiezan a aparecer las venas. ¿Sí las ven? Aquí estas puntas, pues son esas venas de pequeño calibre que van apareciendo por la unión de esos sistemas capilares o de esas vénulas, ¿sí? Y entonces veo, pues, puedo ver los giros, los surcos, todo. Y veo cómo de esas regiones de corticales van saliendo venas. Bueno, en la cara dorsolateral tengo 3 grandes venas que confluyen, vean aquí en el centro, ¿sí? Y estas venas son la vena anastomótica superior de Trolat, vena anastomótica superior, Trolat. Vena anastomótica inferior, la V. Vena anastomótica inferior. Y la vena cerebral media superficial. Esas venas se las aprenden. 3 venas. Vamos a enumerar cuántas se van a aprender. ¿Sí? Vena anastomótica superior. Vena anastomótica inferior. Vena cerebral media superficial. Ok, ¿qué van a hacer ellas? Recibir la sangre de muchas regiones de la cara dorsolateral y llevarlas a los senos durales. Entonces, si observan el esquema, la vena anastomótica superior drena su contenido en el seno sagital superior. ¿Ok? En el seno sagital superior. Estoy viendo si está grabando. La vena anastomótica inferior lleva su contenido a el seno transverso. Al seno transverso. Y la vena cerebral media superficial lo va a llevar al seno cavernoso. Al seno cavernoso. ¿Ok? Entonces, todas las venas de la cara dorsolateral que van emergiendo o se van directo a estas 3 grandes venas o se van a los senos durales que están cercanos. ¿Ok?
Hay venas pequeñas, vean, venas cerebrales superiores que van directos al seno sagital superior. ¿Sí? Venas cerebrales inferiores al seno transverso. O se dirigen a estas grandes venas. ¿De acuerdo? Eso es lo que se tienen que aprender. Si yo veo la cara basal, lo primero que observo es la hipófisis. ¿Sí? Y a los lados de la silla turca, bueno, de la hipófisis, están estos dos estructuras vasculares que se llaman senos cavernosos. Estos son los senos cavernosos. Se encuentran a los lados de la silla turca. ¿Ok? Y es ahí a donde llega, vean, la vena cerebral media superficial. Ya. El otro aspecto importante que no deben olvidar nunca es toda la sangre que viene de la cavidad orbitaria, que proviene de músculos, de globo ocular, de glándula lagrimal, de todos los componentes que están en la órbita. Toda esa sangre venosa viene por la vena oftálmica y va a desembocar en el seno cavernoso. ¿Ok? Seno cavernoso. ¿Queda claro? Bien. En la cara basal, pues también toda la sangre va a ir a desembocar en estas venas que ven aquí. Por ejemplo, aquí veo la oftálmica, el seno esfenoparietal, veo la vena cerebral media superficial, que es esta que estábamos viendo aquí, que recoge sangre venosa de la cara basal. Y veo aquí, obsérvenla, esto que está punteado se llama vena cerebral media profunda. Entonces me aprendo, hay una vena cerebral media superficial y hay una vena cerebral media profunda. ¿Ok? Entonces ya llevo 5 venas con la oftálmica, que es la que me interesa. Vena cerebral media profunda. Viene del interior del cerebro. ¿Sí? ¿Ok? Y sale a la cara basal y se continúa como vena basal de Rosenthal. Vena basal de Rosenthal. ¿Ok? Y esta vena desemboca en forma importante en una estructura que está aquí, que se llama gran vena de Galeno. Vena de Galeno. Entonces veámoslo en la siguiente diapositiva. Aquí veo la vena basal de Rosenthal. ¿La ven? Vena basal de Rosenthal. Ok, me regreso. Esta era la vena basal de Rosenthal, a donde desembocaba la vena cerebral media profunda. Y claro, otras venas como la vena cerebral anterior. Véanla aquí. ¿De dónde viene? Del interior del lóbulo frontal. ¿De dónde viene la vena cerebral media profunda? Fundamentalmente del interior del lóbulo temporal y parietal. ¿Vienen de ahí? Se unen y forman la vena basal de Rosenthal. Y esta desemboca en la gran vena de Galeno. La busco aquí. Entonces aquí vean venas cerebrales anteriores, vena basal de Rosenthal
Y vean cómo esta vena basal de Rosenthal desemboca en la gran vena de Galeno. Esta es la gran vena de Galeno. ¿Ok? La vena de Galeno desemboca en el seno recto. Entonces aprende. En la cara medial y basal tengo una gran vena de Galeno que desemboca en el seno recto. Esta gran vena de Galeno, está formada por la unión de la vena basal de Rosenthal, de la vena cerebral interna y de la vena posterior del cuerpo calloso. ¿Ok? Eso es lo ¿Puede repetirlo? Eso es lo que se tienen que aprender. Sí. Y de hecho, pues nada más es cosa de que ustedes estudien el dibujo. ¿Sí? No me acuerdo si ya les mandé la presentación, lo checan. ¿Sí? ¿Quién forma la gran vena de Galeno? La vena basal de Rosenthal, que recibe venas cerebrales anteriores, ¿sí? Venas temporales, vena basal de Rosenthal. La vena cerebral interna, esa es profunda, trae sangre de todos los núcleos basales, de todo el interior del hemisferio. Y la vena posterior del cuerpo calloso, que es superficial. Al unirse las tres, me forman la gran vena de Galeno. Y esa desemboca en el seno recto. ¿Ok? Aquí ven la gran vena de Galeno. Y nada más es la imagen para que vean ustedes la vena cerebral interna. ¿Ya la vieron? Y la vena cerebral interna, ¿de dónde recibe información? Pues de muchas estructuras. Por ejemplo, vean aquí, núcleo caudado, ¿sí? Cabeza del núcleo caudado, cuerpo del núcleo caudado, ¿sí? O sea, estructuras del interior del cerebro. Hasta ahí es donde deben ustedes aprenderse como médicos generales sistema venoso. Realmente, aunque viéramos todas, ni los van a aplicar por ahorita y se les van a olvidar. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo recordar de las venas del cerebro? Primero, que son más que las arterias, muchas más. Cada una de estas venas recibe infinidad de venitas. La vena del tálamo, la vena del claustro, la vena del putamen, la vena de, en fin, y la dorsal y la ventral, y reciben infinidad de ramas venosas que tienen nombre. Pero al final me aprendo una gran vena que es la vena cerebral interna, que recoge la sangre de todo el interior. ¿Sí? Y pues ya vimos la vena basal de Rosenthal, ¿sí? Se unen y forman la gran vena de Galeno, junto con la vena que va rodeando el cuerpo calloso. Y otras más, porque hay otras más venas que drenan ahí. Por ejemplo, aquí ven la vena occipital. Entonces nunca terminaríamos de hablar de venas. ¿Sí? Y pues no es una clase de venas, porque no son ni neurocirujanos ni neurólogos. Eso ya es otro nivel. ¿Ok? Nada más recordar qué pasa con mis venas. Pues que primero tengo capilares venosos que confluyen y forman vénulas. Las vénulas confluyen y forman venas de pequeño calibre, luego de mediano y luego de gran calibre. Las de gran calibre, 3 en la cara dorsolateral, la vena anastomosa ascendente, descendente y la vena cerebral media superficial. ¿Ok? En la cara medial me voy a aprender, ¿sí?, la vena
posterior del cuerpo calloso, la vena cerebral interna y la basal de Rosenthal, que van a formar la gran vena de Galeno. ¿Ok? ¿Y a dónde va a desembocar la gran vena de Galeno? En el seno recto. ¿Ok? Entonces no son muchas. Se ponen a estudiar los esquemitas y nada más apréndanse estos 3 esquemas. ¿De acuerdo? Bien, 4. Son 4 esquemas junto con este. Aquí veo el seno recto, veo el seno transverso y veo el seno sagital superior que va a ir dando vuelta y la confluencia de los senos. Bien, ¿qué es un seno dural? Aquí dice seno venoso dural. Y entonces si veo este esquema, pues veo desde el estrato córneo, sí, etcétera, todo lo que es la piel, tejido celular subcutáneo. Vean esto. Este esquema nunca deben olvidarlo. ¿Qué dice aquí? Vena emisaria. Y esta vena emisaria, vean que viene del cuero cabelludo, atraviesa la tabla externa, el diploe, la tabla interna, atraviesa la dura y se va al seno venoso dural, seno sagital superior. ¿Ok? Bien. Si les llega un paciente que se cortó el cuero cabelludo, sufrió un traumatismo craneal y va con su sangrado y lo ven y tiene ahí una herida grande, ya hay que suturarlo. Mi consejo siempre es, tienen que cortarle el cabello. Tienen que rasurar perfectamente bien esa zona. ¿Ok? No dejar pelos. Cortar. Y luego asepsia y antisepsia en serio. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque si no lo hacen, hay gran cantidad de venas emisarias. Y si no hacen un aseo adecuado y se infecta esa zona, pues las bacterias pueden viajar por acá, llegar a la dura madre y hacerles una meningitis. Y entonces el paciente se muere y ustedes se van a la cárcel por iatrogenia médica, por no hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Una asepsia y antisepsia adecuada. Si el paciente le dio meningitis, pero yo hice bien mi procedimiento, no me va a pasar nada. Pero si no lo hice, entonces sí voy a tener problemas. Entonces, algo que nunca deben olvidar es la presencia de esas venas emisarias como un medio de entrada de bacterias a meninges. ¿De acuerdo? Bien. El otro aspecto que debemos recordar es que es un seno dural. Vean que aquí viene la dura madre. Es la capa externa dural. Pero vean que donde forma sus dependencias, aquí forma la hoz del cerebro. Ahí se divide en una hoja parietal, ese es el término antiguo, y en una hoja visceral. ¿Ok? Y entonces forman un espacio triangular en el interior de la dura madre, que es el que va a recibir a todas las venas de donde sea. ¿Queda claro? Por ejemplo, esta es una vena del espacio subaracnoideo, lo recibo. Aquí veo otra. Una del diploe o una que viene del exterior del cráneo, emisaria.
Entonces los senos durales reciben toda la sangre venosa. Y entonces, para terminar, esto siempre me he imaginado un casco de fútbol americano, ¿verdad? Y bueno, pues así apréndanselo. Este es el sistema dural, de senos durales. Observen, hay un seno sagital superior o longitudinal superior. Ya me lo aprendí. Hay un seno sagital inferior o longitudinal inferior, que se continúa con un seno recto. Y luego tengo un seno occipital. Vean el seno occipital. ¿Ok? El seno occipital va en la hoz del cerebelo, en el borde de la hoz del cerebelo. Entonces, estos son los senos impares. Seno sagital superior, en la parte superior de la hoz del cerebro. En la parte inferior, seno sagital inferior. Y luego en su base, el seno recto. Y luego tengo la hoz del cerebelo. Entonces, seno occipital. ¿De acuerdo? 4 senos impares. El único seno que tiene granulaciones aracnoideas, que es lo que vamos a ver la clase que entra, es el seno longitudinal superior o sagital superior. Y ahí es donde se va a reabsorber el líquido cerebroespinal. ¿Ok? Bien. Si dejo los senos impares, ahora veamos los pares. 2 senos cavernosos a nivel de la silla turca. Estos senos cavernosos se unen entre sí por senos intercavernosos anterior y posterior, que no se ven aquí, pero son intercavernosos anterior y posteriores. Son también pares, atraviesan. Luego tengo los senos. Este seno que ven aquí se llama petroso superior y este que ven abajo, petroso inferior. Entonces tengo de aquel lado un petroso superior y un petroso inferior. Y de este lado también, petroso superior, petroso inferior. Son pares. Y de esta zona tengo el seno transverso, pares. Y el seno transverso se continúa con el seno sigmoides, el cual va a ir a terminar en el agujero rasgado posterior o agujero yugular, en donde se ubica el golfo de la yugular. Y entonces ahí termina, porque va a salir por mi cuello la vena yugular interna. ¿Y qué trae la vena yugular interna? Toda la sangre venosa de todo el encéfalo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos en las películas de acción que sacan un puñal, un cuchillo y cortan, imagínense, cortan la carótida interna que lleva la sangre al cerebro y cortan la vena yugular interna. En cuestión de segundos, la persona ni se da cuenta. Se desangra el cerebro y se muere. Así de fácil. ¿Sí? ¿Okay? Porque son grandes vasos. Uno que lleva toda la sangre al cerebro y el otro que recoge toda la sangre del cerebro. ¿Ok? Entonces, los accidentes en cuello
pues son casi siempre mortales. ¿Sí? Tratar de pararlos es rarísimo, pues lograrlo. ¿Sí? Entonces hay que cuidarse. ¿Por qué? Pues porque la yugular interna va a ser el sitio por donde sale toda la sangre que fue captada por el sistema venoso y los senos durales. Entonces me aprendo cuáles son mis senos pares, cavernosos, intercavernosos, petrosos superiores, petrosos inferiores, transversos, sigmoides. Y entonces ya busco en mis libros, en mis apuntes, cómo van a drenar. Y entonces si veo este esquema, obsérvenlo bien. Aquí veo el seno recto. Perdón, el seno sagital inferior, que desemboca en el seno recto. Aquí ven la gran vena de Galeno. Esta sería la gran vena de Galeno, ¿ok? Entonces, seno sagital inferior se continúa con el recto. Y el recto se continúa con el transverso del lado. Piensen, pónganse ese casco. Pónganselo. Y entonces, el seno recto desemboca ¿en qué seno transverso? ¿Ya se pusieron el casco? ¿En qué seno transverso? Derecho. Izquierdo. En ambos. Izquierdo. Pongan la cabeza así y pónganse el casco. El seno sagital inferior desemboca en el seno recto y el seno recto en el transverso del lado. ¿Qué tan difícil es eso? Izquierda. Izquierdo, de acuerdo al esquema en el lado izquierdo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ah, entonces el seno sagital superior se continúa con el seno ¿qué? Recto. No, sagital superior, Transverso. transverso del lado Derecho. derecho. ¿Ok? Entonces, en un porcentaje altísimo de la población, siempre va a ser seno sagital superior, seno transverso derecho. Seno sagital inferior, seno recto, transverso izquierdo. ¿Queda claro? Ok, para que lo ubiquen de una vez. Y la otra que debemos aprendernos es seno petroso superior, desemboca en el seno transverso. Seno sagital inferior, en el seno sigmoides o en el golfo de la yugular. ¿Ok? Para fines prácticos, esto que ustedes ven aquí ya abajo es el golfo de la yugular y la vena yugular interna. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí vamos a dejar la clase. Nos aprendemos los senos porque la clase de mañana va a ser senos, ventrículos, líquido cerebroespinal. ¿Ok? Ya, vamos a continuar viendo ahora dónde están esos senos, cómo los ubicamos, qué tienen adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Doctora, una pregunta. Sí, Dijo que en qué seno se reabsorbía el líquido cerebroespinal o algo así. en las granulaciones del seno longitudinal superior. ¿Ok? Gracias.